Estamos en el domingo 11 después de Pentecostés. Lectura del epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os recuerdo el evangelio que os he predicado, que vosotros habéis recibido, en el cual estáis firmes, y por el que os salváis, si lo conserváis cual os lo he anunciado, porque de otra suerte en vano habríais creído. En primer lugar, os he enseñado lo mismo que yo aprendí a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 11. Luego se dejó ver de más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales viven aún, aunque otros ya murieron. Después se dejó ver de Santiago, luego de los apóstoles todos. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un abortivo, pues yo soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, saliendo Jesús de tierras de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad de la Decápolis. Y le trajeron un sordomudo, suplicándole pusiese manos sobre él para curarle. Y apartándole del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos y con saliva le tocó la lengua. Y alzando los ojos al cielo, suspiró y díjole, Éfeta, que quiere decir abríos. Y al punto se le abrieron los oídos y se soltó el impedimento de su lengua. Y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie le lo dijesen. Pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaban. Y más crecía su pasmo. Y decían, todo lo ha hecho bien. Ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Antes de comenzar el sermón, que sí quisiera hacer alusión a un pequeño escrito que recibí del padre Ortiz, Juan Carlos Ortiz, padre colombiano, sobre una declaración que hizo el padre Pagliarani el 22 de julio pasado respecto al documento del Papa que está limitando de nuevo la misa tradicional, el indulto, y está el padre Pagliarani pues no ve problema en esto, y ya dice que eso no afecta a la fraternidad, pero critica incluso el padre la hermenéutica de la continuidad, que es lo que lanzó el cardenal Ratzinger, diciendo que quiere decir que en la tradición y el Concilio Vaticano II son la misma cosa, que simplemente el Concilio Vaticano II es la continuación de la tradición, lo cual es una mentira, no es verdad. Bien sabemos que hay contradicción, pero es lo que afirmaba el cardenal Ratzinger, que lanzó esta cuestión, esta teoría de la hermenéutica de la continuidad, que es no es verdadera, ¿verdad? Entonces el padre Pagliarani también afirma la independencia que hay de la fraternidad respecto a la iglesia conciliar, como si eso no afectara a la fraternidad. El padre Ortiz pone en relieve que aunque en las palabras dicen que ellos no aceptan esa hermenéutica de la continuidad, pero en los hechos sí. Entonces ahí está la contradicción que hay, ¿verdad? Entonces el padre da unos puntos por los cuales se puede decir que sí se acepta en los hechos, ¿verdad?
que bueno, pues que hay que estar sometidos a esta iglesia conciliar, que no hay problema, y se está pues en cierta se está corrigiendo a Monseñor Lefebvre, se está reconociendo que no se está completamente de acuerdo con él, por las directivas que él nos dejó, y ahí está el problema. Entonces, primer punto sería que hoy en la fraternidad se acepta el nuevo código, al menos parcialmente. Entonces, el nuevo código está inspirado completamente en el concilio. Es la expresión del Concilio Vaticano II, es la aplicación del Concilio Vaticano II, el nuevo código. Entonces, se acepta en la fraternidad hoy es al menos parcialmente el nuevo código en muchas decisiones, lo cual pues es ponerse ya en problemas, porque no se puede uno implicar en eso por las consecuencias que tiene, sobre todo doctrinales. Pues también hay que recordar que en los años 90 ese grupo que era de la fraternidad, que se llamaba el GREC, hizo un libro en el cual se hablaba de una necesaria reconciliación entre la fraternidad y la Iglesia de Roma. Nosotros no tenemos, la fraternidad antes nunca tuvo complejos en decir que nosotros no tenemos necesidad de reconciliarnos con la Iglesia conciliar, porque nosotros somos católicos sencillamente y ya no necesitamos nada más, y son ellos que tienen que corregirse. Entonces, de esa necesidad de reconciliación es una cuestión que es muy equívoca, porque nosotros no dejamos reconocer a la autoridad como tal, pero no podemos reconciliarnos con el concilio porque no es católico. Y hay esa afirmación que hizo el Monseñor Felé el 11 de mayo del 2001 en un periódico de Suiza, que dijo que el 95% del concilio era bueno. Entonces Monseñor Lefebvre nunca habló de esa manera, nunca citó al concilio como un criterio de autoridad. Él siempre hacía referencia a los documentos que son seguros, a los textos que son seguros antes del concilio. Y ponerse a citar el concilio pues es un equívoco que hunde a los fieles en la confusión, porque si uno acepta algo, pues tiene que aceptar lo demás, y si algo es referencia, quiere decir que también lo demás lo es. Y aquello que si se dice, bueno, vamos a aceptar una parte, pero otra parte no la aceptamos, pues de todos modos siempre hay que estar haciendo referencia al magisterio anterior para saber si esos textos tienen algo de tradicional. Lo que pasa es que el concilio no se puede partir como un queso y decir, bueno, desde aquí es católico, de aquí no es católico. Es que el concilio es una pieza, es un todo. Entonces todos los textos están animados de un espíritu conciliar, aunque digan materialmente algunas verdades católicas, pero es un todo que se debe tomar junto. Entonces no podemos decir que aceptamos una parte porque esa parte de todos modos está en consonancia con lo demás, es que es un todo armónico. Entonces no podemos decir eso, que el 95% del concilio es católico. Es una barbaridad que haya dicho eso Monseñor Felé. También Monseñor Felé en el 5 de junio del 2012 decía que había que entender el Concilio Vaticano a la luz de la tradición, pero es que no podemos aceptar algo que la tradición condena, que la tradición desdice. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a aceptar? Es una contradicción.
El Concilio Vaticano II dice una cosa enorme, dice el Concilio Vaticano II arroja una luz sobre la Iglesia. Entonces el Concilio Vaticano II es una luz que ilumina la Iglesia. Qué enorme afirmación que hizo Monseñor Felé. Es muy fuerte haber dicho eso. También hay que recordar la declaración doctrinal de Monseñor Felé del 2012, que también pues sí, es en esa línea de aceptación de la Iglesia oficial sin ninguna distinción, porque Monseñor Felé no quiere hacer la distinción entre la Iglesia conciliar y la Iglesia católica, y que siembra esa confusión, y dice que para que nosotros seamos católicos, para que estemos en la Iglesia visible, debemos aceptar la autoridad del Papa, pero la visibilidad de la Iglesia, como Monseñor Lefebvre nos los decía, nos lo dijo, él nos lo recordó eso en sus conferencias. La visibilidad de la Iglesia es ante todo la visibilidad de la fe, y la cuestión jerárquica está al servicio de la fe. Entonces la visibilidad de la Iglesia es ante todo la profesión de la verdadera fe. Entonces Monseñor Felé está confundiendo las cosas y haciéndonos creer que todo depende de la cuestión exterior, de la cuestión aparente, de la sumisión a la autoridad. Pero si esta autoridad está promoviendo la herejía, ¿cómo la vamos a seguir? Entonces, si la autoridad es más importante que la fe, pues entonces vamos a aceptar lo que el Papa dice. Entonces, muy fuerte esa actitud de Monseñor Felé, es impresionante. Necesidad Monseñor Felé también el 20 de diciembre del 2014 habla de la necesidad de ser reconocido para tener jurisdicción. Ahí está claramente desdiciendo a Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre siempre nos dijo que nosotros, aun si no somos reconocidos por la autoridad actualmente, pero nosotros nos basamos en los principios generales del derecho canónico, de la ley de la Iglesia, que dice: la salud de las almas es la suprema ley. Quiere decir que todas las leyes están al servicio de esta suprema ley, y que por esto mismo, por un estado de necesidad que la Iglesia acepta, que cuando hay un estado de necesidad uno tiene la jurisdicción. Por ejemplo, un sacerdote que no tiene la jurisdicción en una diócesis de confesar, pero hay un accidente y se acerca a una persona que está muriéndose. En ese caso la Iglesia le da la jurisdicción. Eso siempre ha sido reconocido por todos los teólogos y en todos los manuales de teología está. Entonces, la situación de la fraternidad actual era un estado de necesidad, y por eso, por esta ley general de la Iglesia, tenemos los sacerdotes de la fraternidad el derecho, tenemos la jurisdicción. No necesitamos que este Papa destructor y enemigo de la tradición nos dé el derecho. Ya lo tenemos de parte de las leyes generales de la Iglesia. Ciertamente no tenemos esa jurisdicción que un obispo local nos podría dar, como debería ser lo normal, pero pues tampoco es normal que los obispos actuales sean modernistas, no es culpa nuestra. Entonces, en ese caso tenemos que recurrir a la ley general de la Iglesia, que nos dice que tenemos jurisdicción. Entonces, si el Monseñor Felé tiene ese complejo de que no tenemos jurisdicción, entonces está desdiciendo a Monseñor Lefebvre, que dijo que sí tenemos, de parte de la ley general de la Iglesia. Sí lo tenemos, la jurisdicción. Entonces, están creando la confusión en los fieles. ¿Y qué hay que decir? Bueno, él fue consagrado por Monseñor Lefebvre, entonces él está fuera de la Iglesia, porque esa consagración fue hecha sin el permiso del Papa. Entonces, y todos los actos que la fraternidad ha hecho antes, de confesar, de dar sacramentos, de dar matrimonios y todo, entonces todo eso ha sido inválido. Entonces, que Monseñor Felé
no diga cosas que no tienen sentido. Entonces está poniendo a la fraternidad en una situación muy bancal, y como si todo lo que se hizo antes pues no era correcto, o no fuera incluso válido. Es muy fuerte que Monseñor Felé diga ese tipo de cosas. También en una emisión que hizo Monseñor Felé, los actos que hizo Monseñor Felé, decía que los actos cotidianos, reconocemos nuestra sumisión a Roma en los actos cotidianos. Por ejemplo, el Papa nos dio el poder de confesar, le dio a la fraternidad hace poco el poder de confesar. ¿Quiere decir que no lo tenían antes? Esa es la pregunta. ¿No lo tenían antes? ¿Y las confesiones que hicieron los fieles antes eran inválidas? Es crear un equívoco sobre todo la actividad de la fraternidad anterior. Hay relaciones, él dice que hay relaciones realmente normales, y que ahora ya hay permiso de ordenar lícitamente. O sea, quiere decir que antes las ordenaciones no fueron hechas lícitamente, que fueron un pecado, que fueron que él mismo fue consagrado obispo de una manera ilícita, que él estaba en pecado mortal por haber aceptado eso. ¿Qué quiere decir? Entonces eso desorienta a los fieles y crea pues una duda sobre que estábamos haciendo algo bueno anteriormente, que lo que hizo Monseñor de tomar su distancia respecto a Roma y la evolución que Monseñor Lefebvre tuvo al final de su vida, ya reconociendo que finalmente pues no se podía hacer nada con Roma. Así que dijo mejor tomar distancia, como dijo en el itinerario espiritual, diciendo cualquier sacerdote que quiera conservar su fe debe alejarse de Roma. Actualmente, o sea, cuando Roma se convierta, entonces nosotros será diferente, pero Monseñor Lefebvre dijo, no, la situación actual, como están las cosas, es mejor alejarse. Entonces, Monseñor Felé no quiere reconocer que Monseñor Lefebvre, al final de su vida, terminó por concluir que era inútil estar haciendo tratativas con Roma. Y Monseñor Lefebvre dijo en una declaración que hizo en Fideliter, en la revista de la fraternidad en Francia, que se llama Fideliter, él dijo que él finalmente fue demasiado lejos y que no debió haber ido a Roma, y él reconoció que no debió firmar el primer documento que firmó en vista de un acuerdo con Roma. Entonces Monseñor Lefebvre tuvo la humildad de reconocer que en cierto punto se equivocó, que fue un poco lejos, pero bueno, él estaba siempre atento a todo lo que pasaba. Yo pienso que él a momento dado dijo, no continuamos porque esto no se presenta bien. Entonces tuvo la humildad de reconocerlo, mientras Monseñor Felé, que yo sepa, él nunca se ha retractado de un error. O sea, habla como una persona que fuera infalible y nunca reconoce que se ha equivocado. Y el documento del Papa actual, el último documento, viene a comprobar que en Roma no hay voluntad de ayudar a la tradición, más bien de perseguirla. ¿Y qué pretenden ahora de acercarse a Roma completamente, cuando Roma nomás está esperando la oportunidad para tener a la fraternidad bajo su control? Y entonces ahí verán que realmente lo que Roma quería era destruir la tradición. Hay demasiados testimonios, demasiados hechos de cómo son perseguidas las congregaciones que son más o menos tradicionales en la iglesia oficial. No se puede vivir en los medios de la iglesia oficial porque están estrangulando, asfixiando a esas personas que tratan de conservar algo, y los corren y los ponen en la calle de un día para otro sin ningún procedimiento legal. Es una tiranía. Este hombre que aparenta ser un bonachón es un hombre duro y cruel con los tradicionalistas.
Y también, ¿cómo no es el Padre? Bueno, como dice, todo esto muestra que en realidad sí se está aplicando la hermenéutica de la continuidad en la fraternidad, y que el hecho de que la fraternidad se sometan, por ejemplo, los casos de matrimonios que no se sabe si son válidos o no, y se sometan a Roma, que se someta a juicio de Roma, sabiendo que ellos ya no reconocen que los fines del matrimonio, primero han invertido los fines del matrimonio. Entonces, si han invertido los fines del matrimonio, ¿qué tipo de juicios o qué tipo de juicios van a hacer sobre aquellos matrimonios que, por ejemplo, se les someten a ellos? Pues ellos van a dar veredictos completamente falseados y injustos, porque ellos no tienen la misma teología, no tienen la teología católica y han invertido los fines del matrimonio. Entonces, ¿qué juicios van a dar sobre las familias de la tradición que tienen algún problema? Entonces someten eso a Roma, la misma tradición, la misma fraternidad, cuando en realidad pues eso sabemos que van a dar un juicio que no es correcto. Entonces está sometiéndose a Roma en esas cosas también. Que no digan que no hay compromisos, que no digan que no hay compromiso, es un compromiso. Después el hecho que Monseñor Ounder haya dicho la misa en el seminario de la fraternidad en Alemania, pues son hechos que hablan, ¿no? Es más, hechos que valen más que 1000 discursos, y que no digan que no se está siguiendo esa mentalidad, diciendo, no, es que no hay problema, Roma está en la continuidad de la tradición, por eso podemos ligarnos con ellos y hacer lo que ellos nos pidan, o someter a ellos muchos problemas que pueda haber en los juicios canónicos, etcétera. Pues eso es tremendo. Y de hecho, pues la fraternidad está reconocida en todos aquellos sacramentos que requieren jurisdicción. Hay sacramentos en la Iglesia que no requieren jurisdicción, pero hay sacramentos que sí requieren jurisdicción. Y en todos esos ya están reconocidos por Roma. Que no digan que la fraternidad no tiene nada que ver, y que no está siendo cada vez más dependiente de Roma. Entonces, este texto de Monseñor, del Padre Juan Carlos Ortiz, tal vez se los pueda mandar después, o lo vamos a tratar de poner en el video de este sermón para que lo puedan leer. Es interesante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en este domingo 11 después de Pentecostés, y hemos oído cómo nuestro Señor, metiendo sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua a este Señor, y dejó de ser sordo y mudo. Eso es la acción de Jesucristo sobre aquellos que no tienen la fe, y que al aceptar la fe en Él son curados de su ceguedad e incluso de su mutismo, porque una vez que uno tiene la fe, uno puede oír la palabra de Dios y uno puede confesarla, es decir que yo creo en Dios, yo creo en todo el credo, yo creo en toda lo que es la Iglesia. Entonces, de ahí viene que cuando uno cree, que uno pueda participar a todos los bienes de la Iglesia. Es el primer acto
por el cual uno entra a la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay personas adultas que no son católicas y quieren convertir, lo primero que deben hacer es una profesión de fe, y es lo que se les pide, por ejemplo, antes del bautismo, que hagan una profesión de fe, y ya teniendo la fe, entonces ya pueden recibir todos los demás sacramentos, incluso el mismo bautismo se les da después de haber hecho la profesión de la fe. Entonces esa es la puerta a los sacramentos, se dice, porque se dice que el bautismo es la puerta de los sacramentos. Es cierto, porque el bautismo no se puede recibir ningún sacramento si no se tiene el bautismo, pero tampoco se puede recibir el bautismo si no se tiene la fe. Quiere decir que la fe es la puerta al sacramento del bautismo y a todo lo demás. Entonces la fe es primordial en la iglesia, es la base de la vida cristiana. Y por ejemplo hay personas que no pudieron, que son personas que creen, que se han convertido, pero que han muerto antes de recibir el bautismo, y entonces tienen el bautismo de deseo, que le llaman, y que hoy algunos pseudo tradicionalistas niegan la validez del bautismo de deseo, ¿verdad? Que la iglesia siempre ha mantenido, siempre ha sostenido. Entonces el bautismo de deseo es una realidad. Hay personas, y hay en el martirologio, en las historias en las vidas de los santos, casos de mártires que no fueron bautizados, pero fueron mártires, y por la profesión de su fe se salvaron y murieron mártires. Entonces, de hecho tenían el bautismo de deseo, como ellos querían bautizarse, pero no pudieron, pero tenían la fe verdaderamente, la fe, y ya en su alma, pues cuando está la fe puede haber la esperanza, y cuando está la fe puede haber la caridad y todas las demás virtudes. Quiere decir que la fe es realmente la condición para toda la vida cristiana. Entonces, cuando oímos hablar algunas declaraciones que ha hecho el padre Pagliarani, que es el superior de la Fraternidad San Pío X, que habla mucho de la vida espiritual, que dice a los fieles, sí, pues lo que más cuenta es la Santa Misa, lo que más cuenta es tener una vida espiritual, pero no hay que olvidar que para tener la misa o para asistir a misa debemos tener primero la fe, porque alguien que no tiene fe no va a ir a misa, no tiene razón de ir a misa, no tiene razón de santificarse, de hacer nada en la vida cristiana, porque no tiene la fe. Entonces hoy que la fe es tan combatida por los enemigos de Dios y que se ha infiltrado en la iglesia el modernismo, los modernistas, entonces lo que quieren es corromper la fe, porque no pueden negarla francamente, no le dicen a la gente, ustedes deben negar su fe, no le dicen así, pero tratan que la fe sea desvirtuada, o sea, les inculcan una fe que no es la fe, para que pierdan la verdadera fe. Entonces les están vendiendo una falsa moneda, y la gente cree que tiene la fe, pero es que no es la fe. ¿Por qué? Porque la fe, los modernistas dicen que es un sentimiento, que es una manera de una aspiración de cada quien a un sentimiento religioso, pero la fe no es eso. La fe es un conocimiento y la aceptación de una idea, de una verdad. Y uno tiene fe cuando acepta la verdad de Dios, ahí tiene la fe, cuando la reconoce, cuando la sigue. Y sí, después la devoción viene después. Por ejemplo, si un católico que es piadoso, que dice sus oraciones, las dice porque tiene fe, pero la fe no es un sentimiento. Y entonces si la fe fuera un sentimiento, quiere decir que yo mi fe se va a moldear según mis sentimientos.
Entonces, hoy yo veo algo y me parece, me gusta o no me gusta. Entonces, por puras simpatías, por puras sentimientos, pues yo digo, esto es verdad o esto no es verdad. Entonces, eso es una creación puramente subjetiva, pero no, la fe es algo concreto. Es como si yo salgo a la calle y veo un árbol y digo, bueno, este árbol existe, independientemente que me guste o que no me guste, lo que fuera, ese árbol existe. Eso es una idea, es una verdad. Entonces, los sentimientos vienen después de la existencia de la verdad. Entonces, ahora los modernistas, la fe es un sentimiento. Entonces, así los sentimientos evolucionan. Un día yo estoy de buen humor, algo me gusta, pero el otro día estoy de mal humor y ya no me gusta. Entonces yo voy a hacer una vida caprichosa y no voy a realmente a tener unas ideas estables. Bueno, esa es la idea del modernismo. No hay cosas fijas, todo evoluciona. Así por eso el modernismo siempre está modificando las cosas. Primero cambiaron la misa y después ahora ya se habla de hacer otra misa. Se habla de hacer otra misa todavía más modernista. Pues sí, eso nunca se va a parar, porque si la fe es un sentimiento, entonces la fe, pues ese sentimiento pues nos lleva a crear y a modificar todo. La fe no es estable, ¿verdad? Entonces, en la epístola de hoy San Pablo dice que hay que mantener la estabilidad de esa fe. Sí, porque dice, si lo conserváis, cual os lo he anunciado, porque de otra suerte en vano habríais creído. El Evangelio, conservarlo tal como ha sido anunciado. O sea, debe mantenerse igual. Y aquí San Pablo dice también, porque os he enseñado lo que yo aprendí, yo transmití lo que recibí. Es lo que dice la epístola de hoy. Entonces la fe no cambia. Entonces sí, el padre Pagliarani insiste mucho en la vida espiritual y no insiste en el combate de la fe, porque nuestra fe está cuestionada. Hoy nuestra fe está cuestionada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues defenderla. Debemos conocer por qué está cuestionada y para protegernos, para proteger la fe de los fieles. Los sacerdotes deben hablar de esos temas para proteger la fe de los fieles. Pero si nada más se habla de ir a misa, de solamente de tener una vida espiritual, pues se cae en una religión sentimental, porque no tiene bases y no se defienden las bases de nuestra fe. No se puede tener una vida espiritual seria si no se tiene en cuenta los actos también, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no hago todo lo que debo hacer, mi fe es vana, ¿verdad? Mi fe no es realmente auténtica, porque yo no la pongo en práctica. Así que es necesario practicar lo que se cree. Es necesario combatir cuando nuestra fe está cuestionada. Si no, se cae en una especie de religión sentimental. Y si no, yo no hago todo lo que Dios me pide hoy, y defender también mi fe forma parte de esos deberes. No solo decir el rosario, no solo ser piadoso, de tratar de tener una vida espiritual, de leer libros de espiritualidad. Y si yo no hago mi deber al lado de eso, pues es vana. Esa espiritualidad es completamente vana. No produce santificación. Porque si yo estoy negando mis obligaciones, aunque diga 1000 rosarios, no vale delante de Dios. Eso Dios no lo bendice, no lo aprueba, no
no es realmente fuente de santidad, una espiritualidad que ignora lo que está pasando alrededor de nosotros. También eso forma parte de la vida espiritual, que yo haga mis deberes, que yo proteja, por ejemplo, un padre de familia proteja a sus niños de los peligros que hay hoy, y hay que saber qué peligros hay que informarse, porque eso forma parte del deber, y si no se cumple ese deber, pues es vana la espiritualidad, la que dice santificación, la vida espiritual. No, es que la vida cristiana es armónica, y no solo es rezar, sino también actuar. Y si no se hacen los actos que uno debe hacer, pues entonces nuestra aunque vayamos a misa, aunque comulguemos y todo, pues es vano. Dios no nos vamos a santificar así. Entonces forma parte de nuestra vida espiritual también el combate de la fe. Por ejemplo, combatir a los errores que están destruyendo a la iglesia. Eso forma parte del contexto de nuestra santificación. No se puede ignorar eso. Y si yo quiero realmente santificarme, yo quiero realmente crecer en la caridad, la vida espiritual también está en eso, en ese combate de la fe, de combatir no solo mis pecados o mis defectos, sino también combatir a todo eso que en el mundo está contra Dios. Entonces, si no, estamos negando el reinado social de Cristo. Y si yo niego el reinado social de Cristo, aunque no lo niegue, por lo menos no hago nada por eso, entonces vana mi santidad, mi espiritualidad es vana. No puedo santificarme bien, no hay santidad. Entonces hay que tener conciencia de por qué la iglesia hoy está cuestionada, por qué la iglesia hoy está perseguida, y qué debemos hacer por la iglesia. Nosotros no podemos callarnos de todas esas barbaridades que dice el Papa Francisco, que son cosas muy graves, que cuestionan nuestra fe. No podemos callarnos. Los sacerdotes no ponen en guardia a los fieles, pues ellos van a seguir eso. Necesitan que los sacerdotes hablen de esos temas. Y ahorita en la fraternidad ya no se critica al Papa Francisco. Es que no es que se trate de criticar, estamos constatando un hecho que es nocivo para las almas y debemos denunciarlo, simplemente. Debemos denunciarlo, como alguien me dijo, que un sacerdote de la fraternidad aquí en México le dijo a un fiel: es que no hay que criticar al Papa, pero está viendo que el Papa nunca podía haber una situación más tremenda de la que está pasando, y no es por el afán de criticar, es que hay que estar informados de lo que está pasando para que nos protejamos todos. Y el pastor debe gritar al lobo, es su oficio. Yo no entiendo que haya obispos que no dicen nada, obispos mudos. Como decía San Bernardo, hablando de los malos pastores que no hacen nada, dice que los perros están hechos para ladrar. Entonces un perro mudo pues no tiene sentido. Y los obispos están hechos para hablar. Y si no hablan, son perros mudos. Es lo que decía San Bernardo, de los pastores que por falsa prudencia no denuncian el mal, y eso viene a perjudicar a los fieles. Son los que pagan este mutismo. Y sobre todo aquellas verdades que están cuestionadas actualmente son las que más hay que denunciar. Por ejemplo, si se niega, por ejemplo, se cuestiona un mandamiento que se cuestiona un mandamiento del sexto mandamiento, pues es el momento de hablar más de eso. Si no hacia otros mandamientos que no se cuestionan, pues no hay necesidad tanto de hablar de eso, pero el pastor debe hablar especialmente de aquello que es cuestionado y que pone más en peligro las almas de los fieles. Entonces, si el Papa está atacando la tradición,
está ridiculizando nuestra fe, pues hay que decir, pues la gente se acostumbra a todo. Llega un momento que se acostumbrarán a eso y ya no verán mal en eso. Cuando comenzó el concilio, no se daba la comunión en la mano, porque la gente no estaba acostumbrada a eso, no lo hubiera aceptado. Pero poco a poquito fueron introduciendo la comunión de pie y así muchas cosas, y llegó un momento que los fieles ya no ven problema, porque se acostumbraron, porque no sabían, porque no les dijeron, y se acostumbraron a recibir la comunión en la mano. Hoy todos los fieles reciben la comunión en la mano en las iglesias. Se acostumbraron a esa idea. Entonces, si nadie los denuncia, pues así van a seguir. Y todos se van a acostumbrar, se van a hacer modernistas. De hecho, los fieles hoy en la iglesia conciliar son todos modernistas, sabiéndolo o no sabiéndolo, porque hay algunos que no se dan bien cuenta tal vez, pero sí, de hecho son modernistas, en la práctica son modernistas. Entonces si Monseñor Felé adopta esta política de no decir nada y de prohibirles a los sacerdotes de hablar de estos temas, porque ya en la fraternidad los sacerdotes no hablan de la crisis de la iglesia, tienen prohibido, y no habla él tampoco. Entonces ¿quién habla? Entonces silencio, y la gente va a decir, bueno, pues si no hay problemas, pues vamos a unirnos con Roma, todo está bien, todo está bonito. Y los sacerdotes se están corrompiendo, porque esa es la obra de Monseñor Felé, que los sacerdotes están cambiando de mentalidad. ¡Qué responsabilidad! Yo he conocido muchos sacerdotes que eran diferentes antes y ahorita ya son muy conciliadores. Por ejemplo, el padre Bonifaz, que yo conocí muy bien antes, hace muchos años, y él no era así antes, pero ahorita ya anda diciendo cosas que no son, diciendo que no hay que criticar al Papa, cuando antes él mismo lo criticaba, pero ahora ya cambió. O sea, sí, mucha cuestión espiritual, pero habla de mucha espiritualidad, pero es que la espiritualidad no puede estar desligada de lo que está pasando en el mundo. No podemos santificarnos fuera del contexto que estamos viviendo, histórico. Todo lo que pasa en el mundo nos concierne y debemos hacer algo. Y si no lo hacemos, es vana la espiritualidad, aunque hablen de cosas muy bonitas. Es vano eso. Y el silencio de los pastores es lo que hace que poco a poco las almas se echen a perder, porque ahorita somos agredidos por todos lados. El error circula por todos los medios de comunicación, y si no hay el antídoto, pues nos vamos poco a poco, es inevitable que los fieles poco a poco absorban ese veneno. Es inevitable. Se necesitarán años tal vez, pero sí. Pero de todos modos, quién es más rápido, quién es menos rápido, pero entonces, sobre todo el liberalismo ambiente, el liberalismo conciliar y el liberalismo práctico, el espíritu liberal que se infiltra por todos lados. Entonces hay que estar recordando constantemente a los fieles que no hay que adquirir el espíritu mundano, por ejemplo, y es lo más fácil, ¿verdad? Entonces, el Papa es amigo de todos, eso parece muy bonito, es muy sentimental, pero no está animado en la fe, porque la fe nos dice que hay que combatir el error, y el Papa no combate el error, pero se muestra muy amigable con todo tipo de personas que están muy extraviadas, pero los toma cual son, los deja ser tal cual son, y no les dice, cuidado, tu alma está en peligro. Entonces, esa falsa caridad, que es un espíritu sentimental que se contagia. Entonces, sí, pues entonces vamos a ser amigos de los protestantes, vamos a ser amigos de los homosexuales, y no pasa nada, son buenas gentes, y poco a poco se va diluyendo esa convicción de que no, hay que evitar las malas compañías. En la Escritura en muchos lugares se nos dice evitar los lugares, las personas, las cosas que nos pueden corromper.
No, no vamos a poner nuestros niños en manos de los corruptores, ¿verdad? O no vamos a aconsejar a los fieles de recibir estas vacunas que son peligrosísimas y que el Papa recomienda, más que recomendar el sexto mandamiento, de respetar el sexto mandamiento, ha insistido más sobre las vacunas, que es el 11º mandamiento. Entonces, en la fraternidad no hay conciencia de eso, tampoco se dice a los fieles, se dice que a los sacerdotes se están vacunando. ¡Qué desgracia! Porque en el fondo es un pacto con el mundo lo que ha invadido la fraternidad. O sea, están pactizando con el mundo y bueno, como ya han pactizado con la iglesia oficial por razones mundanas, entonces ¿por qué no van a pactizar con este nuevo orden mundial que nos pide hacer las vacunas? Entonces ahí se ve a qué punto llega esa mentalidad de concesión, de falta de entereza y sobre todo falta de combate, porque son unos buenazos, quieren que ellos, todo es una cuestión de ser buenos, de espiritualidad, de ir a misa, de decir, de no hacer nada fuera de su vida habitual cristiana, y en eso insisten demasiado. Que es verdad que hay que respetar nuestro deber de Estado, nuestra vida piadosa, pero no podemos santificarnos fuera del contexto histórico que vive hoy el mundo y que vive hoy la Iglesia. No podemos deslindarnos de todo eso y pensar y vivir como si no pasa nada. Estamos viendo que alguien se está ahogando y seguimos nuestro camino. No pasa nada, yo sigo siendo bueno. No, es que tú debes hacer algo por esa persona. Pero en justicia no estoy obligado. No, en justicia no, en caridad sí. Entonces, si uno pierde la noción de lo que está pasando, como en la fraternidad les insiste muchísimo a los fieles que no vean internet. Yo estoy de acuerdo que internet no hay muchas cosas malas, pero también se puede encontrar información muy buena, muy positiva. Por eso hay que ver internet con criterios. Solo las personas adultas, no los niños, incluso los adolescentes no tienen un criterio formado. No deben los padres dejar que los niños anden en internet, o los muchachos, los adolescentes tengan celulares. Eso es un error y son responsables los padres de eso, porque los niños van a ver cosas malas, al límite que vean en internet en un lugar visible, en el comedor, por ejemplo, donde los papás están viendo qué es lo que está viendo y que controlen, al límite, eso sí, pero que les dejen el uso del celular y que tengan acceso a internet sin ningún control es muy peligroso, es cierto. Pero una persona que es católica, que es adulta, que ya tiene criterios formados, que sabe lo que está bien, lo que está mal, pues puede a veces buscar información en internet que es muy buena y que permite la difusión de la verdad. Entonces, nada más eso. Entonces, si alguien no es capaz de controlarse y de no ver cosas malas, pues mejor que no vea internet, ¿verdad? Pero si alguien es capaz de controlarse, sí es bueno que se informe, porque hay muchas cosas que ya no salen en los medios de comunicación y que hay que ir a otros medios alternativos y que realmente son cosas que hay que saber. No que es bueno saber, que debemos saber. Debemos saber lo que está pasando en el mundo para tomar nuestras precauciones, para proteger nuestras familias, para proteger nuestros niños, para protegernos nosotros mismos. Porque si no saben qué está detrás de estas vacunas, quiénes están detrás, con qué fines, entonces las van a adoptar, porque todo el mundo dice que hay que vacunarse. Y a ese punto ha llegado esa ceguedad que se ha introducido en la fraternidad, que ya no ven problema en recibir las vacunas. Y que incluso
justifican eso porque hay un documento de la Iglesia oficial que habla de ese tema diciendo que no hay problema, y están retomando documentos de la Iglesia oficial en la fraternidad para justificar algo que no se puede justificar. Y un padre alemán que hizo un buen artículo de esto, criticando las vacunas, y lo dijo muy bien. Ahorita ya lo han silenciado y ya lo obligaron a retractarse. Este padre, es un padre alemán que hizo un muy buen artículo explicando por qué todo esto es malo, pues ya lo obligaron a retractarse, ya se retractó ese padre. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la fraternidad es muy difícil conservarse bien, porque están presionando a los no solo a los fieles, sino también a los sacerdotes, y están se está degradando a los fieles, ¿verdad? Esa desorientación diabólica que habla la Lucía de Fátima, pues está en los pastores ya, y los grandes pastores están colaborando con esa acción diabólica, porque esos grandes pastores están desorientando a sus sacerdotes. Esa desorientación diabólica viene también hoy de ciertas autoridades. Entonces, qué responsabilidad de Monseñor Felé, que ha hecho que muchos sacerdotes cambien. De una manera los ha presionado, los ha condicionado, los ha perseguido, los ha castigado. Por ejemplo, aquí en México, todos los sacerdotes que tenían algo más o menos más conservador, pues los han relegado al priorato de Orizaba. En ese priorato casi no hay fieles, y han puesto ahí todos los sacerdotes que eran más conservadores, como para castigarlos, para impedir que tengan influencia en los demás fieles, porque ahí en ese priorato casi no hay nada que hacer, ¿verdad? No quieren que esos sacerdotes tengan mucha influencia con los demás fieles. Entonces los sacerdotes que son dóciles a la nueva línea de la fraternidad de Monseñor Felé y del padre Schmidberger, pues eso sí tienen los puestos, y ponen sacerdotes muy jóvenes que no tienen experiencia, pero que obedecen, que hacen lo que dice los superiores, aunque sean sacerdotes jóvenes que a veces salen con cosas muy extrañas, pero y se desperdicia la experiencia de los sacerdotes de una cierta edad. Y en la iglesia siempre fue así. En la iglesia eran los sacerdotes ancianos los que tenían más experiencia, el valor de la experiencia, que eran los que tenían los puestos de dirección. Siempre fue así en la iglesia. No se ponían a jovencitos. Incluso San Pablo decía, no impongas las manos, que decir, no hagas obispo a cualquier joven, porque no caiga en los lazos del diablo. Porque los jóvenes en la iglesia siempre fueron sujetos, no autoridades. En la iglesia siempre fue así, porque no tienen experiencia, y la experiencia es necesaria. Para un pastor es necesario tener experiencia para saber qué es lo que está bien y qué es lo que es prudente, lo que puede afectar a los fieles y lo que no. Entonces es muy importante la experiencia. Los sacerdotes, los mejores confesores siempre son los sacerdotes experimentados, no los jovencitos. Entonces hoy se desprecia, así como el mundo desprecia a las personas adultas y los ponen en casas de retiros para que se mueran solitos ahí, y ya todo se exalta la juventud, hay que disfrutar de la vida, y todo es pura alabanza de la juventud. Pero es que la juventud tiene su importancia, pero no son capaces de comprender muchas cosas, no tienen experiencia. Por eso antes siempre se inculcaba el respeto a los mayores, hoy se les desprecia, pero también en la fraternidad se está introduciendo esa mentalidad, que es una mentalidad revolucionaria. Entonces los sacerdotes que conocieron a Monseñor Lefebvre, que vivieron, que lo escucharon, son los que han sido más excluidos.
Pero aquellos que no saben y que son unos jovencitos presumidos, arrogantes, que creen que saben todo, pues no saben todo, no tienen ninguna experiencia. A eso les dan las responsabilidades, los hacen priores, los hacen superiores de distrito, y después, pues sí, Monseñor Felé los puede manipular a su gusto, porque ellos no tienen experiencia, no saben lo que está pasando bien, y están así más fácil aplicando las nuevas directivas de la neofraternidad San Pío X. Es muy triste ver todo eso, pero hay que tomar conciencia. Entonces, esa mentalidad de seguir lo que hoy se hace en el mundo, lo que hoy se hace en la iglesia, pues es muy peligroso, porque todas esas cosas que hoy se hacen están inspiradas en el liberalismo, en los errores modernos. Entonces hay que tomarlas con pinzas, y por eso es bueno estar informado, por eso es bueno leer libros contrarrevolucionarios. El Papa Pío XII, al momento dado, él vio la posibilidad de hacer un concilio y hizo una comisión para examinar eso, pero finalmente desistió porque dijo, no, hoy sería imprudente hacer un concilio. Pero una de las características que él le quería dar a ese concilio, que sería contrarrevolucionario, nada que ver con el Vaticano II, sería un concilio contrarrevolucionario. Entonces, hoy los fieles saben qué es ser contrarrevolucionario, que un libro contrarrevolucionario no nos habla solo de la verdad, nos habla también del error contrario que hay que combatir. A ver, por ejemplo, yo creo en la misa, pero yo también tengo que saber que Lutero niega la misa. Y entonces la Iglesia, no solo en los antiguos concilios, no solo decía la verdad, sino condenaba el error también. Entonces es una mentalidad de los católicos liberales que dicen, es que solo es suficiente conocer la verdad. No, es falso. No ha sido la actitud de la Iglesia. Muchas ceremonias, incluso en la misa, se añadieron a la misa porque hubo un error que estaba contra una cierta verdad, y entonces la Iglesia, para contradecir ese error, introdujo algunas nuevas ceremonias, incluso en la Santa Misa, para manifestar que estaban condenando ese error. Entonces, una vez que ha surgido una herejía en el mundo, ya el mundo no es igual. Ya la Iglesia tiene que tener el antídoto a esa herejía. Y por eso la Iglesia hace condenaciones. Que el Papa Juan XXIII ya no quería condenaciones. Que el Papa Pablo VI ya no quería condenaciones. Y abrieron las puertas al mundo, las ventanas. Y ya vimos todo lo que ha pasado. Porque no había condenaciones, no había el sentido contrarrevolucionario, ¿verdad? Entonces no basta ser buenos. Esa es la mentalidad que está un poco induciendo el padre Palierani a los fieles, diciendo, no sean buenos ustedes, no se preocupen de todo lo que pasa alrededor, simplemente digan su rosario, no hagan su deber de Estado, vayan a misa y ya, sean buenos. No, debemos ser también soldados de Cristo. Eso lo dice muy claro San Pablo, ¿verdad? Hay que ser soldados de Cristo. Y un soldado combate porque hay enemigos, y no solo los enemigos de mis pasiones personales, ¿no? Hay enemigos de la sociedad, hay enemigos de la iglesia militante. Entonces, si no sabemos dónde está el combate, si no sabemos dónde está la guerra, pues vamos a caer bajo la agresión del mal, ¿verdad? Vamos a caer un día, nos van a venir a buscar los enemigos de Dios a nuestras casas. Eso se está preparando. Entonces, no caigamos en ese buenismo espiritualista. Hay enemigos reales, y ese es el contexto de nuestra santificación. No nos vamos a santificar si no tenemos en cuenta eso también, ¿verdad? Lo que pasa en el mundo.
lo que pasa fuera de nosotros, nos concierne y forma parte de nuestros deberes, y todo lo que es deber es santidad, porque si no cumplo mi deber, no me puedo santificar. Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor, en esta Santa Misa, pidámosle a la Virgen María. La Virgen María no solo era, como dicen, también muy buena, ¿no? Ella también siempre se ha dicho que es la destructora de las herejías, el terror de los demonios. Bueno, quiere decir que ella combatía también, o sea, no hay que hacer de los santos y de la Virgen María una cuestión puramente de pura devoción sentimental. Eso es falso, ¿no? La Virgen era enemiga de Satanás, y de hecho, cuando muchas veces en los exorcismos el demonio reconoce que su peor enemigo es la Virgen María, su peor enemigo, al que teme más, porque la Virgen es enemiga del demonio y enemiga de los que son enemigos de su Hijo, que combaten a su Hijo y a su Iglesia. Así que no que los liberales no se hagan ilusiones. Esta vida cristiana es y debe ser un combate también. Eso forma parte de nuestra santificación, de nuestra vida de todos los días. Así pidámosle a Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, terror de los demonios, que nos proteja, que nos ilumine, que nos fortifique, y nos haga concebir ciertamente un gran amor a su Hijo, pero también un gran odio al mal, al demonio, a los enemigos de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.